Le damos la bienvenida a a mi vida diaria de oración, mi vida de oración diaria, y esta es una serie donde estamos enseñando sobre el tema de la oración, por el cómo de orar y cómo leer la palabra del Señor y utilizar la palabra del Señor como una base de nuestra vida diaria de oración. Esto es importantísimo. Más bien, si tú te fijas en la mayor parte de las iglesias en el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero por toda parte del mundo, es que el culto de oración es el culto menos favorito de las personas. Por muy pocos llegan para interceder y orar. ¿Por qué? Porque se encuentran en un estado mediocre en su vida personal de oración, porque nadie le enseña cómo orar. Y lo que nosotros hacemos es enseñarle cómo orar con la palabra de Dios en la mano. Y también cómo leer y entender la gramática de la Biblia, de la palabra, para saber cómo orar. Mira, pregunta, ¿quién inventó los idiomas? ¿Quién inventó la gramática? Dios. Dios es el que en la Torre de Babel, Él es el que regó el pueblo por toda parte del mundo y le regaló todos sus idiomas a todo el mundo. Tú tienes que entender que es importante entender la gramática de un idioma para comprender lo que se nos está pidiendo. En la Biblia lo que tenemos nosotros es lo siguiente. En la Biblia es verbo, verbo, verbo. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Es que tenemos que obedecer la palabra, tenemos que aplicar la palabra en nuestra vida. Ese es el objeto final, último de la palabra del Señor y el deseo del corazón de Dios. Que tenemos que ser creyentes obedientes de la palabra del Señor. Ahora note bien, y lo he dicho muchas veces en el pasado y lo voy a repetir. La Biblia deja muy clara la importancia y el significado de la oración. Hay más de 150 oraciones registradas en la palabra de Dios y más de 450 respuestas a las oraciones. Sin contar con todo el libro de los Salmos, ¿no? que es esencialmente un libro de oraciones, básicamente el libro de los Salmos, ¿no? Y de hecho hay ejemplos de oraciones para prácticamente todas las situaciones que uno puede enfrentar en esta vida. Ahora, y aparte de eso, si tú tomas el tiempo de leer la palabra cuidadosamente, tú puedes tomar cualquier pasaje, sección de escritura, ¿no? Y lo puedes convertir en una oración. Y ahora convertimos miles de oraciones que salen de la palabra del Señor. Al mirar de cerca los relatos bíblicos, se dará cuenta de que la gente oraba de muchas maneras diferentes y las respuestas de Dios a esas peticiones eran a menudo sorprendentes y también inesperadas. Si te enamoras de la oración, te enamoras de Dios. El analfabetismo bíblico es el sello distintivo de una vida de oración mediocre, ¿no? Como resultado, las oraciones ignorantes y también depredadoras se han normalizado. Dame, yo quiero, yo necesito. Hemos reducido un porcentaje de las oraciones de la Biblia se trata con necesito, dame. Y 99% de las otras oraciones no se trata de eso. Pero nosotros, nuestra vida diaria de oración se ha convertido en dame, yo quiero, yo necesito. Porque estamos orando en un estado de ignorancia. Ahora, me recuerdo donde tuve el privilegio de pastorear la iglesia por 40 años en California. Una de las cosas que se molestaba a la gente porque yo siempre entraba en la gramática de una palabra para entender lo que estaba diciendo Dios. Ahora, se lo voy a frustrar otra vez. Mire bien. Vamos a tomar un pasaje aquí y vamos a convertirlo en una oración. Y tú puedes hacer esto con cualquier pasaje. Y esto es lo que yo intento de hacer diariamente aquí en mi oficina. Bueno, es de utilizar la palabra para orar y interceder y ser más efectivo en mis oraciones y no encontrarme perdido en los primeros 5 o 10 segundos que voy a decir. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Ahora, yo he hecho un reto, un desafío a la audiencia que me envíen pasajes a ver si yo puedo convertirlo en una oración. Está bien, y con gusto. Yo acepto el desafío. Mira bien. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y dice, por su manifestación y por su reino.
predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahora, yo voy a repetir estos versículos, pero vamos a ver. Mira, ahora lo que yo hice es yo tomé estas dos escrituras y lo convertí en una oración. Mira bien. Ahora, yo tengo mi tendencia, es que yo uso un lápiz, porque tengo un borrador, ¿no? Y yo escribo mis oraciones a mano, ¿no? Y luego cuando yo termino con todo, los traspaso es en la computadora, pero yo tengo que escribirlo, porque yo estoy meditando, estoy buscando las palabras. ¿Y por qué? Porque estoy también tratando de entender el sentido del pasaje, con el propósito, sabiendo que Dios desea algo, Dios quiere algo. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que Él quiere? Obediencia a su palabra. Y obediencia es ¿qué? Verbo. Un verbo es acción. Y tenemos que comprender eso. Ahora, el propósito principal de un verbo, ¿no? Es que es expresar una acción. El propósito de un verbo también es expresar un estado o un proceso. Hay tres cosas, ¿no? Es expresar una acción, un estado o un proceso. Una de estas tres cosas es lo que va a ser el verbo, ¿no? Y que sucede en el momento determinado. Ahora, en otras palabras, el verbo es el corazón de la oración. El verbo es el corazón de la oración. Por ejemplo, el verbo indica lo que pasa, ¿no? Son acciones. Por ejemplo, correr, escribir, saltar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? También el verbo describe, ¿no?, cómo está algo o alguien. El verbo también describe cómo está algo o alguien. En otra palabra, estado. El estado de una cosa. Por ejemplo, ser, estar, parecer. También el verbo, ¿no?, muestra cambios o procesos. Los verbos, eso es lo que muestran los verbos también, Por ejemplo, crecer, envejecer, nacer, ¿no? También los verbos sitúan la acción en el tiempo. Sitúa la acción en el tiempo. Por ejemplo, pasado, presente y futuro. También el verbo relaciona algo. Relaciona al sujeto con lo que hace o experimenta. Con lo que hace o experimenta. Sin verbo, piensa bien, sin verbo, una oración normalmente quedaría incompleta. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué está ocurriendo o en qué situación está el sujeto. Sin verbos, las oraciones, ¿no?, serían listas de cosas sin vida. Como una obra de teatro sin movimiento o ni siquiera diálogo. Y no tiene sentido. Ahora bien, vamos a tomar esto en cuenta. Porque lo que estamos haciendo es instruyendo, enseñando algo. Uno de los desafíos que muchas veces nosotros tenemos, mira, yo tengo más de 60 años distanciado cuando yo estaba en la primaria. Tengo más de 50 años cuando me gradué de la secundaria. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Se me ha olvidado un sinfín de reglas en la gramática. Así está la mayor parte de nuestra audiencia, pero uno de los desafíos que tenemos hoy en día es que hoy día ni le enseñan la gramática correcta, no importa qué país y qué idioma. Y los alumnos son igual de ignorantes cuando entran en la aula y igual cuando salen, porque los padres no les ayudan a entender. Y con razón, cuando llegamos al cristianismo, llegamos a leer la palabra de Dios, no sabemos cómo leer la palabra del Señor. Una vez más, ¿quién inventó los idiomas? Dios. Dios es el que nos da a nosotros las reglas. Y la Biblia fue traducida de hebreo, el Antiguo Testamento, al español, y en griego del Nuevo Testamento al español. Y tiene sus reglas. Tenemos que entender eso. Ahora vamos a tomar en cuenta una vez más la Escritura. Lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a convertir esto en una oración. Mira lo que dice. Te encargo, versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahora, lo voy a repetir, pero note bien conmigo. Ahora, solamente lo que quiero lo que hagas ahorita, escuche la oración que yo escribí a mano. Ahora, si tú quieres una copia, simplemente mándame un texto
¿no? ¿no? Y te lo envío o un correo electrónico, ¿no? Pero mira bien lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí en el YouTube, donde sale esta enseñanza. Ahí está el texto y el correo electrónico. Y yo te mando una copia, ¿eh? Para enseñarte. Ahora, vamos a convertir 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 en una oración, pero vamos a revisar y léela para que tú puedas comprender. Mire, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predican la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, esta fue la oración que yo escribí. Padre Celestial, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de su aparición y su reino, levanto a todos los que han sido llamados a predicar tu palabra. Fortaléceles, Señor, para que proclamen el mensaje con valentía, a tiempo y fuera de tiempo. Concédeles sabiduría para corregir, valor para reprender y compasión para alentar, con gran paciencia y cuidadosa instrucción. Que sus corazones arden con fuego santo y que se niega a comprometer la verdad. Guárdalos del cansancio, del temor y de la tentación de suavizar el evangelio. Que no busquen aplausos, sino solo tu aprobación. Dales poder a través de tu espíritu para predicar a Cristo crucificado, resucitado y que viene de nuevo. Que sus palabras estén llenas de gracia y poder, dividiendo correctamente la palabra de verdad para todos los que escuchan. Padre, cuya predicación de fruto a su debido tiempo para tu gloria y la salvación de muchos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a identificar, ¿no?, a todos los verbos, ¿no?, que aparecen tanto en el pasaje aquí bíblico, que es en esta ocasión estamos tratando 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, como en la oración que acabo de escribir, ¿no? Voy a marcarlos y lo voy a anotar con ustedes ahora. Una vez más, vamos a regresar y leer la escritura. Mira lo que dice. Escuche bien. Sígueme con su palabra, con su Biblia abierta. Mira lo que dice. Te encargo, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Ahora, en esta oración que acabo de escribir, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, escuche el primer párrafo, ¿no?, que yo dije: en la Padre Celestial, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de su aparición y su levanto a todos los que han sido llamados a predicar tu palabra. Nota bien en este primer párrafo, ¿no? Te encargo, ¿no? Aquí está un verbo. Ha de juzgar. Aquí encontramos otro verbo, ¿no? El perífrasis, ¿no?, verbal, ¿no?, infinitivo, ¿no? Aquí tenemos en la segunda aquí tengo también predica, es otro verbo, ¿no? Inste es otro verbo, redarguye es otro verbo, reprende es otro verbo, exhorta es otro verbo. Estos son imperativos. Estos no son sugerencias, no son recomendaciones, no son buenas ideas. Tengo que hacer algo. Dios desea algo de nosotros, pero también nosotros deseamos algo de Él. Ahora mira bien. Ahora, si tú entiendes que en este pasaje, versículo 1 y 2, eso es lo que estamos identificando como verbos. Te encargo, ha de juzgar, predica, inste, redarguye, reprende, exhorta. Ahora, el primer párrafo donde yo dije: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de su aparición y su reino, levanto a todos los que han sido llamados a predicar tu palabra. Ahora, el primer verbo que tengo designado en el primer párrafo de mi oración es levanto, ¿no? Este es un presente indicativo, ¿no? Han sido llamados. Este es otro verbo, ¿no?
Predicar es otro verbo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora mira el segundo párrafo. Dice aquí, fortaleceles, Señor, para que proclamen el mensaje con valentía, a tiempo y fuera de tiempo, concédeles sabiduría para corregir, valor para reprender y compasión para alentar con paciencia, con gran paciencia y cuidadosa y instrucción. Aquí lo que tengo es, tengo varios verbos aquí. Fortaleceles, proclamen, concédeles, corregir, reprender, alentar. ¿Por qué? Porque el pasaje está lleno de verbos. Y el verbo requiere acción. Yo no puedo ser pasivo en mi oración. Yo tengo que emparejar, igualar, ¿no? El pasaje demanda algo, mi oración demanda algo, ¿no? Yo estoy pidiendo que Dios haga algo en la vida. En este caso, estoy orando por los predicadores por todas partes del mundo. Ahora, en el tercer párrafo, mira bien lo que digo. Que sus corazones arden con fuego santo y que se niega a comprometer la verdad. Guárdalos del cansancio, del temor, de la tentación de suavizar el evangelio, que no busquen aplausos, sino solo tu aprobación. En el tercer párrafo, yo estoy utilizando el verbo arden, niega, comprometer, busque. Tú puedes ver eso. Esto es importantísimo de comprender esto. Es importante comprenderlo, ¿no? En el cuarto párrafo donde yo dije, mira bien, dales poder a través de tu espíritu para predicar a Cristo, crucificado, resucitado, que viene de nuevo, que sus palabras estén llenas de gracia y poder, dividiendo correctamente la palabra de verdad para todos los que escuchan. En este párrafo yo voy a identificar mis verbos, ¿okay? Dales, predicar, estén, ¿no? Dividiendo y que escuchen. ¿Comprende? Eso es importantísimo, ¿no? Ahora el último párrafo es Padre cuya predicación de fruto, mira bien, a su debido tiempo, para tu gloria y la salvación de muchos. Ahora el último verbo es de. Esto hace mi vida de oración más efectiva, más clara, para lograr lo que deseo, que es la honra y la gloria de Dios, ¿no? Al fin de mi oración. Yo entiendo que tú tienes necesidad, yo entiendo que yo tengo necesidades, pero yo necesito asegurarme que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, un pasaje, un párrafo, un capítulo, después de leerlo varias veces, yo voy identificando dónde están todos los verbos. Y eso me indica que yo tengo que hacer algo. Demanda acción de mi parte. ¿Por qué? Porque el objetivo final de Dios, el objetivo principal de Dios, el propósito de Dios, es que yo sea obediente a su palabra. Igual cuando yo estoy en mi oración. Y no me encuentro, Señor, necesito, dame. Dios honra, ¿ves?, a la persona que está orando conforme a su voluntad. ¿Por qué es que siempre reducimos todas las oraciones a mi voluntad solamente? Mira bien, un porcentaje de todas las oraciones en la Biblia que están realizadas se trata de que yo quiero. Dame algo. 99.99 de las otras oraciones se trata de un sinfín de otras cosas. Y hemos reducido lamentablemente a la vida de oración a algo, ¿ves?, que simplemente es algo mediocre, ¿no? Que es algo que estas son oraciones ignorantes, depredadoras, que se han normalizado. Y eso es lo que nosotros no queremos y no necesitamos en nuestras vidas. Lo que yo hago en mi vida diaria, ¿no?, en mi vida de oración diaria, es buscar los verbos en el pasaje para interceder y orar, y estoy usando la palabra de Dios, ¿ves?, de nuevo, orando, intercediendo con Dios y a Dios con su propia palabra. ¿Por qué? Porque mis palabras regresan vacías, pero las palabras de Dios nunca regresan vacías. Este es el punto aquí. Esto es trabajo. Esto es trabajo.
Esto me va forzando la mano para orar, para estudiar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra y luego practicar la palabra en mi vida de oración. Es lo que nosotros necesitamos. Con razón la iglesia es inefectiva en su vida de oración porque nunca le enseñan cómo orar con la